¿Qué tal? Buenos días. Gusto saludarlos nuevamente. Daniel Cordero Gálvez, titular de la notaría número 16 del municipio de Nogales. Y les doy la bienvenida a este evento de la Semana del Notario, hoy miércoles 1 de septiembre del 2021, en donde llevaremos a cabo la tercera de esta serie de conferencias que se han establecido en esta Semana del Notario. El día de hoy, como ya lo saben ustedes, llevaremos a cabo la ponencia denominada El Notario y la Mediación. Un tema, pues no le puedo decir novedoso porque ya tiene sus años, pero vamos a decirle que es un tema poco publicitado, poco explotado y poco conocido por la ciudadanía, que esto es justamente y parte de lo que se pretenden con este tipo de pláticas. Así que el notario y la mediación es nuestro tema que nos ocupa hoy miércoles. Y justamente para impartirla tenemos a una experta, y así lo digo y lo subrayo, una experta en este tema, Laura Alejandra Curiel Acosta, que es la titular de la notaría número 11 en el municipio de Cerro Azul, Veracruz, y a quien de inicio saludo. Laura, buenos días, ¿estás por ahí? Buenos días, estimado Daniel, buenos días a todos, ¿qué tal? Hola Laura, gusto tenerte aquí, muchas gracias por aceptar. Y a nombre de Cori Tax and Legal y el Instituto Especializado IBD, pues te doy la bienvenida, te agradezco el que estés aquí con nosotros. Y pues para los que nos escuchan, voy a leer brevemente una reseña de la ficha personal de la doctora, la amiga, colega, compañera, Laura Alejandra Curiel Acosta. Laura es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México como licenciada en Derecho. Asimismo, tiene un grado de doctorado por la Universidad de Almería, en España. Actualmente se encuentra cursando la maestría en Derecho Notarial en el Colbert, en el Colegio de Veracruz. Y aunado a esto, y es por eso que le hemos invitado, y yo me atrevo a decir que es la notaria, el notario veracruzana que más conocimiento tiene, es experta, porque cursó el diplomado en mediación justamente en sede notarial, auspiciado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en conjunto con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Tiene esa especialidad, ese diplomado. Esto dentro de su ámbito profesional y de estudios. Laura igualmente tiene un tema académico porque, pues bueno, ha impartido cátedras como Introducción al Estudio del Derecho y Derecho Civil 1 y 2 en la Universidad Tecnológica de México, el UNITEC. De igual manera, en la Universidad de Jalapa, con la cátedra Derecho Sucesorio, y ha colaborado en diversas revistas, medios de comunicación, radio, pláticas y conferencias en diversos foros. Yo en lo personal he tenido la oportunidad de convivir con Laura, de platicar, y me ha asesorado en unos temas que ahorita les voy a decir. Y dentro de su ámbito profesional también ha colaborado en el sector público. Recientemente, ya antes de ser notaria, estuvo en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal del Estado de Veracruz, y también estuvo trabajando al lado del licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, como en aquel entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la hoy Ciudad de México. Realmente un agasajo tenerte, Laura, con nosotros, y lo digo con toda la extensión y respeto de la palabra y por el cariño y afecto que te tengo. Déjenme comentarles para aquellos que nos escuchan que, pues bueno, Laura, y a mí me consta de manera directa, estuvo colaborando y apoyando ahí en la elaboración, en el capítulo respectivo de mediación notarial que está previsto en el proyecto de anteproyecto de la ley del notariado, el más reciente que se presentó por el Colegio de Notarios del Estado de Veracruz. Ahí Laura fue asesora principal y promotora de los artículos que regulan el proceso de la mediación en sede notarial. Así que, pues bueno, tenemos una natural expositora, experta en el tema. Va a ser un placer escucharte, Laura. Pues bueno, a continuación te dejo ya, porque tú eres quien tiene que exponer, no yo. Así que, pues al público, a los asistentes, los dejo contigo para que nos platiques de el notario y la mediación. Laura, muchas gracias nuevamente por la aceptación y te dejo. Aquí estamos pendientes. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Y bueno, gracias por las palabras. Sinceramente, agradezco mucho. Y bueno, quisiera primero, pues, pedirles una disculpa, puesto que ahorita en la zona donde estoy, que es el norte, y pues ustedes bien saben que pasó lo del huracán,
De repente la señal de internet es un poquito intermitente. Si me pudieran ir indicando si se me va la señal o alguna cosa, lo agradecería mucho, pues para tratar de arreglar la situación. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la atención prestada a esta plática y bueno, agradezco las palabras. En primer lugar, bueno, hablar de mediación es un tema sinceramente muy, muy amplio. En una hora, minutos, no podríamos nosotros hablar de manera general o de los aspectos más importantes de la mediación, pues porque es muy corto el tiempo. El tema de la mediación, les presenté ahí tengo una presentación. No sé si me pudieran apoyar por ahí, licenciada Tere. ¿Me van a apoyar? Gracias, muchas gracias. Bueno, como yo les decía, hablar de la mediación implica hablar de un montón de conceptos muy, muy importantes para poder llegar a entender primero que nada qué es la mediación. Este autor, Chester Carras, y vinculándolo un poquito al concepto de negociación, que en la vida todo el tiempo estamos negociando, si nos ponemos a pensar, nuestra vida depende mucho de la negociación que nosotros hacemos de muchos temas o de muchas cosas que vivimos el día a día. Chester Carras dice, in business and life, you don't get what you deserve, you get what you negotiate. Quiere decir, en español, que en la vida y en los negocios no tenemos lo que merecemos, sino lo que negociamos. Entonces, bueno, con esta entrada podemos decir que realmente la cuestión de la negociación pues es muy importante en la vida en general. Pero concretamente, ¿qué es la mediación cuando la llevamos nosotros o dónde nace? Vamos a empezar dando un poquito de antecedentes de dónde nace, por qué nace la mediación. Bueno, la mediación es mucho más antigua de lo que nosotros pensamos. En libros sagrados como la Biblia, en el libro de Hebreos, como el Corán, y diversos documentos filosóficos de mucho peso, se ha tratado el tema de la mediación. Por ejemplo, en el siglo V, la siguiente diapositiva, por favor, en el siglo V a.C., la influencia que tuvo Confucio en este tipo de resoluciones de conflictos entendía que los litigios provocaban resentimiento e impedía la cooperación siguiendo la filosofía de la paz y la comprensión. Confucio proponía buscar una persona neutral que tuviera las funciones de pacificador y ayudar a llegar a un acuerdo entre las partes enfrentadas. Desde estos conceptos hablamos pacificación, filosofía de la paz, una persona neutral y hablamos del conflicto. Asimismo existen, la siguiente diapositiva por favor, existen fragmentos filosóficos presocráticos en donde Heráclito y Aristóteles se podían traducir en que el conflicto es el promotor de cambio y a su vez es consecuencia de este. Y simplemente se necesitan dos seres, ya que el conflicto se caracteriza por la dualidad adversario y adversario. Aquí vamos a tomar un tema que me parece muy importante, que es cómo conceptualizamos el conflicto, cómo manejamos el conflicto y cuál es nuestra percepción del conflicto, no tan solo como abogados o como personas que nos dedicamos a la cuestión legal, sino desde nuestro ámbito personal, cómo percibimos, cómo manejamos, cómo gestionamos el conflicto, y desde ahí, pues yo creo que es una de las partes fundamentales y es un presupuesto precisamente de la mediación. Para que exista mediación, que es un medio alternativo de solución de conflictos, ahora legalmente establecido, incluso a nivel constitucional y establecido como un derecho humano, debemos de hablar del conflicto. Entonces, bueno, es un presupuesto de la mediación que exista un conflicto. Entonces, bueno, para dimensionar un poquito la importancia de la mediación, debemos decir que dos ejemplos, solamente por poner algunos, porque hay muchísimos, hay incluso ganadores de premios Nobel de la Paz, mediadores, etcétera, en cuestiones internacionales sobre todo, uno de ellos es la transición del siglo XIX al siglo XX, de los conflictos más interesantes o más importantes que se han resuelto mediante, ahora sí que con la mediación, es cuando el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya, constituido en 1899, y la Liga de Naciones creada a finales de la guerra en 1914, de la Guerra Mundial, y es un antecedente también de la ONU,
que empleó el arbitraje como causa para resolver disputas derivadas de las secuelas de la Primera Guerra Mundial. Bueno, se utilizó en este caso el arbitraje porque obviamente, si bien es cierto la mediación ha existido desde hace mucho tiempo, como un método ya con un sistema, como un sistema y un método, pues ha sido a través de los años siendo más perfeccionado, se le ha dotado de elementos, etcétera. Y bueno, en este momento se ocupó el arbitraje, que también es un medio alternativo de solución de conflictos. Sin embargo, son diferentes y más adelante vamos a ver las diferencias más importantes, porque cuando escuchamos hablar medios alternativos, arbitraje, mediación, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Y cuáles son los elementos más importantes que tenemos que saber. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, dentro de nuestro marco constitucional mexicano, y para aterrizar un poquito el tema dentro de nuestra legislación, en el artículo 17 constitucional, después de muchas reformas, después de incorporar en el año 87 aproximadamente el tema de justicia efectiva y dotarle esa palabrita en el texto constitucional, en la exposición de motivos de las reformas constitucionales, se estudiaron varias situaciones y la más trascendente, creo yo, es que por primera vez el monopolio del Estado, el monopolio de la justicia que tiene el Estado, en el Estado mexicano, el monopolio reconoció constitucionalmente a nivel de su máximo ordenamiento jurídico que no existía una justicia efectiva, que no existía todavía, a pesar de tener un sistema jurídico muy importante teóricamente, admirado por muchos países, etcétera, todavía nosotros como nación, como Estado, como país, no habíamos alcanzado esa justicia o poder dar o reconocer que estábamos viviendo en un sistema de derecho donde se hace justicia. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque el Estado reconoce que no se ha podido administrar justicia como es debido. Y entonces, en el texto constitucional y en la reforma que hubo a este artículo, se establece todo el texto al principio. Esto es adicionado en el año 2017 y dice la segunda parte: siempre que no se afecte la igualdad entre las partes y el debido proceso u otros derechos de los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Esto es muy importante porque, bueno, los que hemos sido educados, que venimos de una escuela formalista, de una escuela positivista, de una escuela donde de numerus clausus dentro de nuestro sistema legal, donde solamente puede ser aplicada la norma de acuerdo a como viene establecida en la ley. Esto obviamente sí saca de balance un poquito nuestra concepción de la justicia, nuestra concepción de un procedimiento, al decir deberán privilegiar, y habla de las autoridades, deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Aquí empieza, digamos, que esta transformación del concepto de justicia. Y luego dice: el Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulan las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Recordemos que en esa reforma que se hace de la ley, que es una reforma judicial integral, se agregan aspectos en materia penal, se agrega lo que es el juicio oral y muchos elementos que pues no existían, que no estábamos acostumbrados a esto. Y dentro de estos nuevos elementos viene esta segunda parte, que es importantísima. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Con este texto, que viene en negritas, el texto constitucional agrega los medios alternativos de solución de conflictos a nuestro ordenamiento, a nuestro máximo ordenamiento, que es la Constitución mexicana. Y continúa: en materia penal, regularán su aplicación, asegurar la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Pues ya, esto ya encaminado a la reforma penal. La siguiente, por favor. Concretamente, y en el estado de Veracruz, nuestro ordenamiento, dando cumplimiento a ese ordenamiento constitucional,
dando cumplimiento, se crea la ley número 834 de medios alternativos para la solución de conflictos para el estado de Veracruz. Muchos estados, casi ya la mayoría, ya contemplan dentro de su legislación una ley de medios alternativos para la solución de conflictos, mandatada por la Constitución General. Y en el capítulo primero dice así: disposiciones generales de leyes de orden público y de observancia general. En el artículo dice: el objeto de esta ley es regular la aplicación de la mediación y la conciliación para la solución de conflictos legales y la obtención de acuerdos reparatorios en materia de justicia restaurativa. Ahorita vamos a ver algunos conceptos de qué tipo de sistemas o de métodos existen para la justicia alternativa, porque no nada más es la mediación, y ahorita vamos a tocar ese tema. Y en el artículo 3 dice: el Estado crea un organismo, lo que conocemos ahorita como el CEJAV, que es, se le llamó en Veracruz Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz, y tendrá atribuciones para prestar a los interesados de manera gratuita los medios alternativos para la solución de conflictos legales. Bueno, este es nuestro marco legal en el Estado, y pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Esto por dar un marco general de nuestra legislación. Pero vamos a entrar al tema apasionante del conflicto, porque hemos sido educados para luchar con el adversario, no para resolver conflictos. Esto nos lleva a olvidar los hechos y focalizar en las personas. El objetivo es vencer al adversario, no solucionar el problema creado. Lo que no se logra visualizar todavía con claridad es que el verdadero adversario de ambas partes es el conflicto creado, el tema de discusión y no la contraparte. Es decir, así hemos tenido esa concepción de lo que es el conflicto. Si nosotros pensamos en cualquier juicio o en cualquier litigio, siempre pensamos en un vencedor y en un ganador. Y cuando hay un concepto de esto, pues poca es la resolución real a fondo que va a ser del conflicto. ¿Por qué? Porque hablamos de posiciones, intereses y necesidades. Y cuando hablamos de estos tres conceptos que parecieron muy generalizados, cuando los estudiamos nos damos cuenta que son diferentes y que nos sitúan dentro del conflicto en un escenario distinto. Es muy distinto cuando yo llego con una posición, por ejemplo, confrontativa, cuando yo llego con una posición de se hace lo que yo quiero y lo que yo digo porque creo que mi posición es la correcta. Esa sería una posición. Sin entrar al fondo del problema, es mi posición de cómo llego al conflicto, cómo me estaciono y cómo enfrento. Esa sería mi posición. Después, ¿cuáles son mis intereses realmente? Dentro del conflicto, es como que desmembrar el conflicto, sacarle los elementos, las tripas y decir, a ver, esto es una posición, esto es un interés y esto es mi necesidad. Tenemos que saber dividir esos tres conceptos. ¿Qué me interesa a mí de resolver del conflicto? Hay muchas cosas que podemos sacar de un conflicto. Por ejemplo, en un conflicto familiar, pues obviamente los intereses y las necesidades son distintas a un conflicto de carácter mercantil. En un conflicto en materia fiscal, por ejemplo, es muy diferente mi necesidad y mi posición, mi interés, que en un conflicto vecinal, por ejemplo. Entonces, cada conflicto y cada materia tendrá su manejo y su connotación diferente. Incluso, por ejemplo, en materia fiscal hablamos de acuerdos conclusivos, en materia penal hablamos de otro tipo de conceptos, otro lenguaje, pero al final es para darlo un marco legal o un marco de manejo a la mediación dentro de ese procedimiento específico, que ya hablaremos un poquito más adelante, pero la mediación está presente en cualquier materia que la ley no prohíba. Desde luego, hay cuestiones incluso en materia penal que pues no pueden ser materia de mediación, pero la ley nos va a decir hasta qué punto puedo mediar en cuestiones, por ejemplo, penales, donde tienen que ver, obviamente, donde los intereses, donde el bien tutelado es obviamente de otra escalada, ¿no? No es lo mismo hablar de la vida, de una lesión física, que hablar de una falta de un pago de impuesto. O no es lo mismo hablar de un conflicto donde las consecuencias son tratar de solucionar una controversia en materia familiar y restablecer relaciones interpersonales, a un conflicto donde lo único que me interesa quizás es que me pague la aseguradora lo que estoy peleando, ¿no? Entonces,
El conflicto define mucho la manera y la materia en que vamos a tratar el tema y la visualización del conflicto, de nuestras necesidades, de nuestras posiciones y de nuestros intereses. La siguiente, por favor. Los procesos que comúnmente se utilizan para aminorar o manejar el conflicto son sistemas diseñados en gran medida para elegir una parte vencedora, que es lo que comentaba, por lo que necesita haber una parte perdedora. Esto obviamente pues no abona en nada a la resolución de un conflicto. Y mi pregunta, o la pregunta que pondría en la mesa sería, ¿cómo es posible, o de aquí la importancia de la mediación? No puedo dejar que un tercero decida sobre el conflicto que yo tengo. ¿Por qué? Porque un tribunal, el sistema judicial, jurisdiccional que conocemos, no entra al fondo ni de posiciones, ni de intereses, ni de necesidades. Entonces, por eso la mediación es una maravilla, sinceramente, es una maravilla jurídica que todos debemos conocer. La siguiente, por favor. Bueno, desde el punto de vista negocios, ser victorioso en un litigio puede no ser una victoria si origina un daño permanente y significativo para las relaciones comerciales, negocios o posibles emprendimientos. Bueno, la siguiente, por favor. Resolución de conflictos. Al principio comentaba yo que la resolución de conflictos puede tener dos vertientes. Una, de querer, bueno, vamos a hablar primero de los modelos de mediación. Cuando empiezan históricamente a tratarse este tema de la mediación, empieza más o menos en la década de los 70 a ser sistematizada y crear una metodología para poder buscar la resolución de conflictos a través de la mediación. El primer sistema que nace es el sistema de Harvard, y bueno, lo crean pues dos autores estadounidenses y precisamente su nombre es método Harvard porque nace en la Universidad de Harvard, pero está vinculado sobre todo a la resolución de conflictos en materia mercantil, de negocios, es decir, con las máximas de menor tiempo, más ganancia, más productividad, etcétera. Bueno, se crea este sistema. Realmente es un sistema que pone las bases más importantes dentro de la mediación. Sin embargo, el modelo de Harvard está más encaminado a que se resuelva el problema, a tener un acuerdo que puede ser monetario. En ese momento, pues como era vinculado a materia mercantil y materia de negocios, pues era mayor rapidez, celeridad en la resolución de los conflictos. Después viene otro sistema que se llama circular o narrativo, que en este sistema concretamente, lo que se pretende es entrar a las causas del conflicto, lo cual la verdad es muy interesante porque ya entramos a las posiciones, a los intereses y a las necesidades, entramos de fondo a lo que es el conflicto, ¿por qué? Y su intención es mejorar las relaciones entre las personas. Ocupa una cuestión ahí porque es creado por unas terapeutas, entonces es un sistema muy con perfil psicológico, con perfil narrativo, con perfil de hablarlo, de decirlo, de expresar, sobre todo en cuestiones de especialización en la comunicación, que esto es un elemento súper importante que ya lo vamos a ver más adelante dentro de lo que es el perfil de un mediador o las aptitudes que debe tener un mediador, pues es un elemento fundamental. Y después viene otro sistema que es el transformativo. Yo sostengo, bueno, después de un poquito el conocimiento que he obtenido de este tema, que este método transformativo necesariamente va a venir seguido o tiene como precedentes los otros dos sistemas. Además de que ya el transformativo tiene mucho que ver con el deuteroaprendizaje, es decir, que ya busca, en el último, ya no importa si existe acuerdo de mediación, ya no importa si se arregló el conflicto, o sea, ya eso pasó de ser tan trascendente como el primer sistema Harvard, que es resolver el problema a través del acuerdo. En el circular o narrativo es conocer a fondo el conflicto, las personas, necesidades,
sistemas de comunicación, necesidades, posiciones, intereses, etcétera. Pero en el transformativo busca una transformación, como su nombre lo dice, pero a nivel social, a nivel general. En lo que le interesa a este sistema o a este método es que las personas y la comunidad sepan y se introduzcan en un modelo de resolución de conflictos. Es decir, a lo mejor no lo resuelvo, pero ya supe cómo canalizar ese conflicto y necesariamente el resolverlo va a ser una consecuencia de aplicar y de esa visión transformativa de cómo se visualiza el conflicto. Bueno, este autor, John Paul Lederach, que es un autor muy importante en cuestión de negocios, dice que la resolución de conflictos, este concepto indica la necesidad de entender cómo el conflicto empieza y termina y busca una convergencia de los intereses de los actores. Aquí viene gestión de conflictos. ¿Cómo lo gestiono? Ya es el brazo operador de cómo voy a resolver ese conflicto, la gestión del conflicto. Y es la actividad orientada a prevenir o contener la escalada de un conflicto o a reducir su naturaleza destructiva, con el fin último de alcanzar una situación en la que sea posible llegar a un acuerdo o incluso a la resolución del propio conflicto. También aquí es importante recordar que el conflicto dentro del concepto de mediación o de un medio alternativo tiene otra orientación, tiene otra connotación. El conflicto dentro de la mediación es una oportunidad de un cambio, es una oportunidad de un avance, es una oportunidad de restablecimiento de relaciones. Entonces, bueno, si se fijan, es un concepto muy diferente a un concepto puramente jurisdiccional, en donde el Estado es el que dice, tú pierdes, tú ganas. En este caso, dentro de la mediación y de los sistemas alternativos, lo que se busca es adentrarse en el conflicto, resolverlo de fondo, ¿sí? Y mejorar relaciones. Y bueno, en este sistema último, el transformativo que comentábamos, bueno, pues sería el ideal, ¿verdad? El ideal social para buscar precisamente esa paz social de la que tanto se habla y se escucha, pero no entendemos pues, un poquito los mecanismos de cómo lograrla. La siguiente, por favor. Transformación de conflictos. Es una forma de visualizar y responder al ir y venir de los conflictos sociales como oportunidades, es lo que comentaba, que nos da la vida para crear procesos de cambio constructivo. Con la convicción de que la alternativa a la cultura de la violencia ha de sustentarse en la negociación, el diálogo, la mediación, el apoderamiento, la empatía y la capacidad de manejar nuestros propios conflictos interpersonales. Si se fijan, creo que pocas materias, jurídicamente hablando, pocas materias pueden tocar transversalmente tantos temas tan interesantes y tan importantes dentro de la vida social y dentro de la vida personal. Y honestamente, la mediación para mí es un sistema que si nosotros te dediques a lo que te dediques, seas contador, abogado, notario, juez, mediador, lo que sea, te va a ayudar en tu vida cotidiana permanentemente. Entonces, es cuando se convierte en el deuteroaprendizaje del que hablamos y de que lleguemos a ese fin último de un método transformativo. ¿Y qué se transforma? Bueno, la cultura, se transforma la convicción y la conceptualización de un conflicto, y bueno, es sumamente importante, derivado sobre todo en estos momentos y de años atrás, donde la violencia, al menos en nuestro país, pues ha generado una ola muy, muy grande de cifras, de delitos, de muchas cuestiones, de muchos conflictos, que precisamente por ese mal manejo o por esa falta de técnica o falta de muchas cosas, ¿verdad? No se ha logrado contener y el resultado pues son estadísticamente muchas situaciones y que pues obviamente una de las razones por las cuales se crea todo esto es porque el Estado reconoce que no puede más. Y bueno, se crea esto. La siguiente, por favor. ¿Qué necesitamos entonces como sociedad? ¿O qué se necesita entonces para poder resolver un conflicto? Bueno, necesitamos un sistema que pueda abarcar todos los puntos de vista presentados. ¿Por quién? Pues por las partes en conflicto. Necesitamos un sistema que también identifique fortalezas y debilidades de todas las posiciones. Dentro de un conflicto yo tengo una posición, pues ¿y cuál es mi fortaleza y cuál es mi debilidad frente a la tuya? Diluir las tensiones entre las partes. Esta es una parte súper importante porque cuando uno logra, el mediador lo que debe lograr es diluir tensión o bajarla a la mínima expresión posible para que pueda existir la comunicación. Cuando hay tensión, no es posible la comunicación y nos aferramos a nuestras posiciones. Mi posición es que yo tengo la razón
y tú estás mal. Entonces, nos aferramos a esto y por lo tanto es muy importante. Diluir las tensiones, liberar a las partes de la rigidez de sus posiciones y justificaciones. ¿Por qué? Las vamos liberando, porque entonces cuando vamos liberando esas posiciones o esas razones dentro de una comunicación donde vamos a ir sacando información, nos vamos a ir dando cuenta realmente cuáles son sus intereses. Enfocar a las partes en cómo eliminar la situación de contendientes de una forma que no genere represalias o venganzas. Es decir, es bien interesante de verdad cuando se van analizando dentro del proceso de mediación. La parte más importante que es la comunicativa y los métodos que se utilizan para poder sacar información y que ellos mismos vayan llegando a un acuerdo, porque ese es uno de los elementos más importantes de la mediación. El mediador no influye en la decisión que toman los mediados. El mediador únicamente direcciona, canaliza la comunicación, la hace efectiva o la trata de ser efectiva. ¿Para qué? Para que las propias personas que conocen su conflicto, que conocen su problema, entonces ellas busquen por sí mismas su solución al conflicto y sus acuerdos. Acuerdos que ya veremos más adelante, que tienen que tener ciertos elementos, pero es un canalizador de la comunicación efectiva. Bueno, también necesitamos un sistema que funcione rápidamente para diluir la tensión y mantener la relación entre las partes. Como veíamos en el sistema Harvard, en el primero, que solamente buscaba negocios, pues lo único que se quería era obtén un acuerdo, yo te indemnizo, tú me das, dar, hacer, no hacer, los conceptos que ya conocemos todos nosotros, dentro de las obligaciones legales, dentro de las obligaciones, pero no se entra a las relaciones, no se entra dentro del conflicto a las causas del mismo, simplemente llegas a un acuerdo. En el circular narrativo, ahí sí posicionamos esto, de diluir la tensión y mantener la relación entre las partes entra en el segundo sistema, que es el circular narrativo. ¿Por qué? Porque a través de la comunicación y de hablar y de expresarnos, vamos a poder determinar cada parte, qué es lo que busca cada parte. Hay experiencias donde podemos decir que a lo mejor las partes lo único que quieren es una disculpa pública. O incluso, a lo mejor lo que una de las partes quiere es una visita a los hijos. A lo mejor lo que las partes quieren ni siquiera es cuestión monetaria. Hay muchos intereses y no todos son monetarios, por eso es importante sí determinar bien qué tipo de conflicto estamos enfrentando y hacernos las preguntas correspondientes. Las que siguen, por favor. Bueno, concepto de negociación. ¿Qué es la negociación? Porque en realidad es lo que se hace dentro de la mediación, una negociación. Queremos llegar a un acuerdo que nos satisfaga a ambas partes. Bueno, pues una negociación es un proceso de comunicación desarrollado entre personas donde al menos una de ellas busca obtener un resultado. Creo que dentro de un conflicto, normalmente lo que tenemos conceptualizado, ambas partes quieren un resultado y normalmente queremos tener el mejor resultado, alguna de las partes. En otras palabras, es poner en funcionamiento los verbos querer, pedir y requerir. Entonces, bueno, ¿qué pido? ¿Qué requiero? ¿Qué quiero dentro de una negociación? Aquí es algo muy interesante y muy importante hacer hincapié que el mediador es una persona que debe ser un experto en la comunicación, pero no solo en la comunicación, sino en la comunicación asertiva. Esta es una pestaña que se abre o una carpeta que se abre de un conocimiento extra que debe de contar, con el que debe de contar un mediador. ¿Por qué? Porque si es la persona que va a canalizar en la comunicación dentro del proceso, obviamente tiene que tener esas herramientas. Y una de ellas, pues, es, en primer lugar, la escucha activa. Escuchar a las partes, pero ¿qué se escucha? ¿Qué buscamos escuchando? Buscamos sobre todo dos partes. Una, ver el reflejo de los sentimientos y ver el reflejo de los contenidos. ¿Qué siento y qué necesito, qué contiene mi petición o mi conflicto? Y aquí, pues, necesitamos ser expertos en comunicación y en saber preguntar, ¿sí?
sabemos que hay preguntas que son de clasificación, de resumen, de confrontación, de paráfrasis, de parafraseo, preguntas circulares, abiertas, cerradas, en fin, todo un sistema de comunicación que va a conducir a las personas a un buen fin de su conflicto. Por eso es importante estar realmente capacitados para poder llevar a un buen puerto un conflicto. Siguiente, por favor. Características de la negociación. Bueno, autonomía de las partes. No intervienen terceros como jueces, árbitros o mediadores. Aunque las partes estén representadas por abogados, al final deberán ser las partes quienes deciden aceptar las ofertas y o acuerdos. Aquí una parte muy, muy importante que es de recalcarse es, en primer lugar, aunque existe el mediador, él no influye en los acuerdos que toman las partes, solamente los conducen. Y aquí hay dos conceptos súper importantes que habríamos que retomar, que es que dentro de la mediación se reconocen, se empoderan a las personas y se reconocen los intereses de los demás. Crea un sistema de empatía en donde con una conducción adecuada puedo tener empatía con los intereses del otro y viceversa. Y también me estoy empoderando, haciéndome consciente y responsable de que yo puedo llegar a un acuerdo y que yo puedo llegar a una resolución de mi propio conflicto, porque nadie más que yo y mi contraparte, si lo queremos ver de esa manera, o mi opositor o la persona que estoy en conflicto, necesitamos y queremos. Entonces, pues sí, es muy importante tener en cuenta esto, autonomía de las partes. Comentaba en un principio, no es posible que un tercero, un juez en este caso, dentro de la actuación que estamos acostumbrados, jurisdiccional, dicte una sentencia sin conocer mis intereses, mis necesidades o mis posiciones. No hay ese espacio, no existe dentro de un tribunal esa sensibilidad, ese tiempo, precisamente por la carga de trabajo y por cómo está conformado el sistema. Y en la mediación sí. En la mediación sí entramos de lleno a estos conceptos fundamentales del ser humano, donde precisamente, si está bien hecho, va a tener resultados y va a tener resultados sobre todo permanentes. ¿Por qué? Porque yo estoy construyendo un acuerdo que yo creo que soy capaz de cumplir, que yo creo que soy capaz de respetar, que yo mismo construí, que yo mismo propuse, que yo mismo estoy asentando en un acuerdo, si es que al final se llega a un acuerdo. No siempre se llega a un acuerdo dentro de la mediación, también hay que comentarlo, y más adelante lo comentaré. Y también muy importante, aunque las partes estén representadas por abogados, al final deberán ser las partes quienes deciden aceptar las ofertas o los acuerdos. ¿Qué sucede dentro de la mediación? Honestamente, ¿verdad? Y sin ofender a nadie, pero a veces los abogados, más que ayudar, entorpecen el procedimiento. Estamos muy acostumbrados a que pues me hago acompañar de mi abogado porque no sé qué viene, no sé qué me voy a enfrentar, y entonces necesito estar acompañada para sentirme segura de que lo que sea no sea injusto para mí, o el concepto común de que no me vean la cara, ¿verdad? Que no abusen de mí, que no vayan a, etcétera. Entonces, por esa razón, dentro de la mediación, y muchos compañeros seguramente que están aquí en esta reunión, me darán la razón que a veces, o casi siempre, es mejor hacerle entender a las personas que ellos pueden resolver su conflicto. Eso se llama empowerment, que, bueno, es uno de los conceptos fundamentales dentro de la mediación. La siguiente, por favor. Espero no ir muy rápido, pero es que si no, no termino. Bueno, vamos a la planeación y el análisis. ¿Qué tenemos que hacer entonces para empezar ya a ver qué vamos a hacer con este proceso de mediación? Bueno, hay que conocer los hechos, hay que identificar el mejor método o enfoque de la negociación, identificar y priorizar los objetivos. ¿Qué se busca? Dinero, conservar la relación. Lo que les comentaba hace un ratito, que no es lo mismo un conflicto que se va a someter a la mediación, un conflicto familiar, que un conflicto en materia fiscal, por ejemplo, ¿no? Las partes son distintas, los medios son distintos, los documentos finales son distintos, etcétera. Pero ¿qué busco con este método? Y la materia de mediación se ha ido especializando por materias, perdón la redundancia,
se ha ido especializando en materias. Entonces, hay mediación en materia familiar, mediación en materia vecinal, mediación en materia fiscal, mediación en materia de seguros, mediación en derechos difusos, mediación indígena, que es súper importante, y una de las mediaciones más importantes para mí que existen es la mediación escolar, porque ahí entonces estamos transformando la cultura del conflicto desde que somos chiquitos, desde que somos pequeños y desde que vamos a la escuela. Y creo que esa es la mediación donde el Estado debe poner mayor énfasis dentro de su capacidad y de sus atribuciones que tiene como Estado, de poner énfasis en ese tipo de mediación, en la mediación escolar, que es sumamente importante. Y bueno, sería materia de toda una plática, qué es la mediación escolar, pero realmente creo que es la mediación o la materia de mediación que más impactará a futuras generaciones en la resolución de conflictos, depositando en ellos, en los niños, depositando en nuestros niños, en nuestros jóvenes, esa semillita de que necesito al contrario. Entonces, a mí se me hace la materia de mediación más importante. Identificar a las otras partes involucradas o afectadas, identificar con quién estoy teniendo el conflicto de la negociación. Muy gráfico sería, por ejemplo, cuando tenemos una empresa familiar. ¿Sí me escuchan? Sí, Laura, se te cortaste un poquito, pero aquí estamos. Ok, perdón. Un negocio familiar donde están involucradas madres, padres, hermanos, esposas, sobrinos, etcétera, que existen muchas en México. Cuando hay un conflicto de este tipo, pues no solamente se van a tocar cuestiones de negocios, no solamente se van a tocar cuestiones laborales, no solamente se van a tocar cuestiones en materia de ingresos o de jornadas, ¿no? Se van a tocar también relaciones interpersonales. Entonces, bueno, hay que identificar esta situación. La siguiente, por favor. Intercambio de información. Bueno, esa es una de las partes más importantes porque es donde nos vamos a hacer de toda esa carnita para poder identificarla y entonces después desmenuzarla y dividirla en cada campo que se necesita. Conocer cómo se obtendrá e intercambiará información en muchas ocasiones determinará el resultado y eficiencia de la negociación. Por eso es una parte tan importante. ¿Quién realizará la primera oferta? ¿Cómo se realiza esa oferta? ¿Es extrema? ¿Qué enfoque tiene? ¿Tengo un enfoque de tómalo o déjalo? ¿Tengo un enfoque como los contratos que conocemos de adhesión, de que es esto y nada más? ¿O tengo un enfoque realmente en una posición abierta, donde estoy dispuesto a ceder cierta parte a lo mejor o a cambiar mi posición y decir, bueno, entro en el círculo de la empatía y entonces yo veo que tu interés pues tampoco está alejado de la realidad, que es auténtico, que lo puedo validar, valido tus sentimientos, valido tus posiciones, valido cuál es tu percepción de la realidad, porque recordemos que cuando estamos ante un conflicto hay dos percepciones de la realidad diferentes, únicamente, no es otra cosa más que una percepción de la realidad distinta. La que sigue, por favor. Concesiones y compromisos. Bueno, si hay un intercambio de compromisos, las partes crean un mejor clima para la negociación, que es lo que comentábamos. Adoptar una postura de cooperación hará que la otra parte se sienta más cómoda para hacer concesiones de manera recíproca. Además, habrá mayor posibilidad de que las partes obtengan una ganancia conjunta conforme a los intereses de cada una. La que sigue, por favor. Llegar a un acuerdo. Se supone que dentro de una negociación, pues al final vamos a tratar de llegar a un acuerdo para solucionar nuestro conflicto. Cuando las partes han llegado a un acuerdo, se debe definir la mecánica del mismo para que funcione. Definir los detalles del acuerdo puede abrir una nueva negociación y dejar constancia por escrito. Digamos que esto es en un concepto de negociación. La que sigue, por favor. Bueno, aquí entramos ya de hecho, después de haber analizado un poquito conceptos de negociación, que al final de cuentas, todo al final está correlacionado, entramos a lo que es actuación del negociador o mediador. Y hablamos del MAN, no es otra cosa más que es la mejor alternativa a un acuerdo negociado.
Ya negociamos y ya dijimos, bueno, ¿cuál es nuestra mejor alternativa? Se puede asistir a las partes a valorar de manera precisa sus BATNAs. Este es el mismo vocablo, pero es en inglés, que se traduce como Best Alternative to a Negotiated Agreement. Entonces, es lo mismo, pero pues en inglés, así lo traducimos. Es mediante la prueba de la realidad, reality testing y el costeo. Aquí hay una cuestión muy interesante. Dentro del acuerdo negociado, o el mejor acuerdo negociado en este caso, tenemos que estar muy... Sí. Por persona y le podemos dar a niños mayores de 5 años. Ok. ¿Eso está bien o no quieres? ¿Perdón? Claro que sí. Creo que hay un micrófono abierto por ahí. Bueno. Laura, ya ahorita ya se cerró. Ya. Sí, ya. Disculpa. No pasa nada. ¿Dónde estaba? Bueno, dentro de estos acuerdos, deben ser realmente posibles. Es decir, yo tengo un conflicto con una persona en donde le debo un dinero y llegamos a un acuerdo de que me va a apoyar o voy a hacer el pago en parcialidades. Pero si yo pongo para llegar a un acuerdo que voy a hacer una parcialidad de una cantidad de dinero importante, y si yo sé que realmente mi situación económica no me va a permitir hacer eso, pues es aquí donde entra el análisis de la información, cuánto ganas, si tú crees posible poder cumplir, qué pasaría si no cumplieras, cómo te sentirías si después de todo este proceso no logras cumplir, etcétera. Se empiezan a hacer una serie de preguntas para poder determinar esta prueba de la realidad en cada cuestión o en cada punto al que nos estamos comprometiendo. También puede simplemente introducirse una nueva información a la discusión e ilustrar que la valoración del BATNA de una de las partes es posiblemente incorrecto. Es decir, aquí es donde empezamos a buscarle y a decir qué posibilidades tenemos, qué se puede, qué es posible físicamente, qué es posible jurídicamente, qué es posible económicamente. Hay muchas vertientes de esta posibilidad. La siguiente, por favor. La actuación del negociador o del mediador. En la prueba de la realidad se pueden hacer preguntas difíciles tales como, ¿cuál sería el resultado? ¿Cómo podrías hacer esto? ¿Qué podría hacer la otra parte? ¿Cómo lo sabes? Si ustedes se fijan, todo el proceso de mediación, todo es conducido a través de preguntas. ¿Por qué? Porque como no estamos buscando ni afirmar, ni darle la razón a alguna de las partes, ni que se sienta que existe un favoritismo por alguna de ellas, ni nada, todo es a través de preguntas que ellos mismos responden. Las personas, las partes, los mediados son los que responden, son quienes responden a estas preguntas y quienes, si se fijan, van dándole matices y van dando las respuestas y los puntos de acuerdo al final. La que sigue, por favor. El costeo se convierte en una aproximación más general al mismo proceso. La negociación-mediación es un esfuerzo sistemático para determinar los costos y beneficios de todas las opciones. Mediante la revisión del mejor acuerdo obtenido de cada una de las partes, entienden mejor sus alternativas. Es decir, ¿qué mejor opción tengo yo para la resolución de mi conflicto y cuál es la tuya? Tu mejor acuerdo negociado. ¿Cuál es mi mejor acuerdo negociado? Bueno, se conjuntan y entonces es el resultado, o debiera ser, ya el acuerdo de mediación. La que sigue, por favor. Para determinar este mejor acuerdo, cada parte necesita desarrollar una lista de acciones que pudieran ser tomadas viablemente si no se llega a un acuerdo. Mejorar algunas de las ideas más prometedoras y convertirlas en opciones prácticas. Seleccionar tentativamente una opción que pareciera la mejor. Aquí cabe hacer hincapié de que a lo mejor diríamos, bueno, y si yo me someto a la mediación, estoy dentro de un procedimiento, llego a un acuerdo y no se cumple, ¿qué sucede? Bueno, pues puede haber una remediación, que puede ser una nueva mediación derivada del acuerdo pactado con anterioridad. Entonces, bueno, hay opciones que se pueden utilizar. Obviamente es casuístico porque habríamos que analizar ese acuerdo que se tomó, si ya produjo consecuencias, obviamente, y una de las bondades o de las maravillas de este sistema es que
La mediación es una alternativa de justicia, es justicia alternativa, ¿sí? Pero deviene del sistema judicial, derivada del sistema judicial. Entonces, por lo tanto, esos acuerdos tienen el peso de cosa juzgada. Procesalmente esto es muy importante porque diríamos, o se puede decir, bueno, ¿qué caso tiene llegar a un acuerdo de mediación si después pues no cumple o no está de acuerdo o simplemente ya no hace nada o no cumple con las obligaciones? Bueno, pues aquí está la fuerza de la ley, que tiene las consecuencias como si hubiese sido una sentencia de cosa, tiene el valor de cosa juzgada como si hubiese venido de un tribunal jurisdiccional de los que conocemos nosotros, normal, de justicia dada por el Estado, y tiene ese peso. Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque realmente se llega a ese acuerdo y si se logra construir de manera adecuada, he de decirles que ahí estadísticamente se dice que el 97% de los acuerdos tomados mediante un acuerdo de mediación son cumplidos. Es decir, un 3% de no cumplimiento. La verdad es que es una maravilla. Es una maravilla, ¿por qué? Porque precisamente como es construido por las partes, es muy difícil que si alguien se compromete a algo posible, no lo cumpla. Entonces, bueno, es muy importante hacer hincapié a esto. Bueno, la que sigue, por favor. De los salarios, es lo que comentaba, ¿no? En una buena negociación, en una buena mediación, debemos preguntarnos, ¿tuvieron las partes la habilidad de entender sus perspectivas contrarias en la controversia? Aquí es donde está el arte, porque realmente es un arte. De hecho, hay un libro muy interesante que se llama El arte de hacer preguntas, de Mario Borghiño, que es súper bueno para este tipo de cosas, porque ¿cómo preguntamos? Muchas veces, a lo mejor lo que queremos decir es muy sencillo, creemos que es muy sencillo, sin embargo, no utilizamos las palabras correctas o la pregunta correcta. Entonces, tuvieron las partes la habilidad, hablamos de habilidad, de entender sus perspectivas contrarias en la controversia. Es decir, si nuestro mediador no tiene esa capacidad de conducirnos, pues desde ahí la verdad es que pues, va a estar un poquito difícil llegar a un acuerdo sostenible. ¿Pudieron comprender por qué sus creencias contrarias respecto de lo que tenían derecho sobre los actos pudieron disculparse? O sea, sí hubo esa empatía, realmente yo legitimé, validé las posiciones, los intereses, las necesidades del otro, o el otro validó mis intereses, mis posiciones, mis necesidades. ¿Hubo eso o no? ¿Pudieron recordar los buenos sentimientos y valores que animaron la relación original? Hay preguntas, por ejemplo, en materia familiar muy específicas que son más o menos, a ver si me acuerdo de una interesante, que es, ¿imagina su vida sin la presencia de X persona? ¿Sería mejor su vida sin la intervención en tal tema de esta persona? Es decir, intentamos acercarnos precisamente a esas necesidades y esas posiciones y a esos sentimientos que a veces pensamos o decimos, la justicia es fría, un tribunal es frío, un tribunal no entiende de sentimientos ni de necesidades. Y en la mediación hay esa posibilidad grandísima, que es poder introducirnos en esto. Una contestación afirmativa de estas cuestiones presagia un primer paso hacia el restablecimiento de la relación. Hay veces que hay un concepto que se llama la pregunta milagrosa o la pregunta del milagro, que es, digamos, un tipo de pregunta, ya sea abierta, cerrada, de parafraseo, de cualquiera de estos métodos, que son métodos específicos de la comunicación, que nos puede dar luz si este conflicto se va a poder resolver positivamente o de plano no va a poder ser, pues no va a poder ser mediado, ¿no? Y se tendrían que ir al sistema jurisdiccional. Aparte, la mediación es un sistema alternativo. Es decir, la gente luego tiene la duda, híjole, pero si me meto a la mediación y si no resulta, yo quiero tener la posibilidad de demandar, yo quiero tener digamos, otro as bajo la manga. Entonces, es alternativo precisamente, ¿por qué? Porque no quita de la posibilidad que tú tienes de poder ir ante el órgano jurisdiccional. ¿Sí? La siguiente, por favor.
Esto es lo que ya comentamos, distinciones entre posiciones, intereses y necesidades. La que sigue, por favor. Cuando las necesidades de las partes se encuentran en diferentes niveles, se afecta el poder de estas en la negociación. No es lo mismo que yo necesite que me pidas una disculpa pública. Vamos a pensar en un conflicto hablando de las disculpas o de intereses no pecuniarios, porque muchas veces las personas no nos interesa el dinero. En algunos casos sí, pero algunas no. Imaginemos el médico afamado, cirujano, que tiene una fama internacional, que tiene clientes de todo el mundo, etcétera, y que se enfrenta a una situación de un desprestigio público o en medios de comunicación o en las plataformas sociales, etcétera. Realmente esta persona yo creo que no le interesaría tanto el hecho de que le indemnicen monetariamente, porque ese no es su interés. Su necesidad es desvirtuar esas comunicaciones o esa cuestión que le está provocando un prestigio o un desprestigio dentro de su labor. Entonces, ese es un ejemplo de, a lo mejor, de que no todo es monetario, no todo es cuestión de negocios. Muy bien. La siguiente, por favor. Los siguientes conceptos son parte esencial del mecanismo se refiere al mecanismos de la mediación. Conocer los intereses de la otra parte, promover investigaciones e indagaciones conjuntas, comunicación, hacer compromisos para minimizar los impactos que puedan ocurrir. La que sigue, por favor. Aceptar responsabilidad. Bueno, dentro de este contexto de la mediación y dentro de ese empoderamiento y de esa validación de la otra parte, obviamente tiene consecuencias como aceptar una responsabilidad. Y eso, la verdad que dentro de nuestra cultura y de muchas culturas es algo que nos cuesta mucho trabajo. El decir sí, me equivoqué, el decir sí, soy responsable y repararé el daño. Sí, no estaba yo conceptualizando o no había visto las cosas desde tu perspectiva, etcétera. Y eso requiere de un ejercicio de responsabilidad muy importante dentro de los seres humanos. Si nosotros, volviendo a la mediación escolar, les pudiéramos enseñar a nuestros niños, desde que son chiquitos, a aceptar su responsabilidad, a no confrontar, a ser honestos, y hablando de todos estos valores, ¿verdad? Nuestra vida ya de adultos sería mucho más sencilla. No enfrentaríamos la vida de igual manera. Compartir el poder en la toma de decisiones, si es necesario con la intervención de un tercero neutral. A eso se refiere el mediador. Es un tercero neutral. Actuar siempre de manera confiable y enfocarse en construir relaciones a largo plazo. Diríamos a lo mejor, pues bueno, a mí no me interesa una relación a largo plazo con alguien con quien ya tuve un conflicto, con alguien que ya me agredió verbalmente, con alguien que incluso a lo mejor hasta físicamente hubo alguna situación, en un grado, ya hay grados que pues, obviamente ya no son asuntos mediables, pero bueno, donde ya hubo un rompimiento, bueno, aquí más que otra cosa, estamos buscando, o se refiere a buscar relaciones a largo plazo, pero a un nivel comunidad, a un nivel social de buscar el concepto de la paz social. El que sigue, por favor. Bueno, en materia comercial, traté de darle un poquito el enfoque de negociación y demás, pues por el perfil también de nuestros, de la gente que nos está escuchando, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el tratado entre México, Estados Unidos, América y Canadá, también a nivel internacional, y de hecho, bueno, muchas cosas son generadas a nivel internacional, establece que cada parte, en el acuerdo del tratado entre México, el TEMEC, establece que cada parte, en la medida de lo posible, fomentará, facilitará y promoverá a través de la educación. Aquí no nos está diciendo a través de los medios de comunicación, a través del Estado directamente, a través de los tribunales, si ustedes se fijan, dice, a través de la educación, el uso del arbitraje, la mediación, la solución de disputas en línea y otros procedimientos para la prevención y solución de controversias comerciales internacionales entre particulares en la zona libre de comercio. Esto es dimensionado, la mediación o los medios alternativos, a un nivel internacional. Pero si ustedes se fijan,
dice a través de la educación. Entonces, de ahí la importancia de la educación. Hay un texto en un ordenamiento, por ejemplo, de Costa Rica, donde es un ordenamiento constitucional el que a través de la educación se fomente el uso de los medios alternativos de la solución de conflictos. Desde su constitución, concretamente habla así el texto, medios alternativos de solución de conflictos a través de la educación. Es decir, seguramente, no me he puesto a investigar a fondo, pero seguramente en Costa Rica tienen alguna ley específica o incluyen dentro de sus planes de estudio alguna materia que se enfoque en solución de conflictos a través de la mediación. La que sigue, por favor. Bueno, aquí es la explicación un poquito de la cuestión internacional, del reconocimiento de sentencias arbitrales, extranjeras, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. ¿Cuál es la diferencia, entonces, entre un litigio, entre la mediación y el arbitraje? Aquí puse un cuadrito. Dentro del proceso, ¿quién decide? En la mediación deciden las partes, en el arbitraje el árbitro y en el litigio el juez. Dentro del proceso, ¿quién controla? ¿Quién controla el proceso? En la mediación, las partes, en el arbitraje el árbitro o los abogados y en el litigio el juez y los abogados. Dentro del procedimiento, ¿cómo es el procedimiento? En la mediación es un procedimiento informal, con pocas reglas, diseñadas para proteger la confidencialidad y permitir a cada quien hablar y ser escuchado. Volvemos otra vez al elemento tan importante de la comunicación efectiva y activa. En el arbitraje, ¿quién lo hace? Pues se siguen las reglas de un procedimiento convenido. Y en el litigio es una cuestión formal con reglas complicadas en abundancia. ¿Qué necesitamos para el procedimiento? Siempre necesitamos de un abogado que nos acompañe porque pues, las personas comunes no tenemos ese conocimiento. ¿Plazo para llevarlo a cabo? ¿Cuánto dura la mediación? Pues no hay un tiempo determinado. Puede ser en la primera sesión se resuelve el conflicto y se evitan años de un litigio y de desgaste, de dinero, emocional, destruye relaciones, tengo un adversario, tengo un enemigo, etcétera, etcétera. En la mediación puede ser en la primera sesión o puede ser en unas semanas. Por eso es importante el mediador que vaya conduciendo, porque con esa rapidez y obviamente también la disposición de las partes, ¿verdad? En el arbitraje, ¿cuánto tiempo? Pues unos pocos meses, podríamos decir. Y en un litigio, bueno, 2 años o más. Es muy variable, de acuerdo también a lo que se vaya presentando y de la audacia o cuestiones de los abogados. Abogados, no de nosotros, las partes, no de los interesados, de los abogados. El proceso, el costo para las partes, bueno, ¿qué costo tengo? Realmente la mediación en relación con lo demás es muy bajo, es normal o bajo en controversias mercantiles. Bueno, ya ahí estamos en otro tema, porque puede costar más, puesto que si estamos hablando de una negociación mercantil, pues estamos hablando de un costo de dinero y es lo que se privilegia dentro de ese costo, ¿verdad? En el arbitraje, pues es un costo de moderado a sustancial, dependiendo del caso concreto. Y en el litigio, pues sí es sustancial. ¿Por qué? Porque pues hay que pagar abogado, gastos, peritos y todo lo que conlleva y que como abogados entendemos y sabemos. La siguiente, por favor. Reglas para la valoración de pruebas. Pues en la mediación no existe valoración de pruebas. En el arbitraje son establecidas pero razonablemente informales, es decir, sí hay cierto grado de formalidad dentro del arbitraje con las reglas que ellos propusieron, etcétera, pero pues bueno, en la mediación no hay ninguna regla, es un proceso totalmente libre entre las partes. Y en el litigio, pues sí, la valoración de la prueba son complejas, dependen de terceras personas, no de nosotros, etcétera. La publicidad. Bueno, en el proceso, la publicidad, pues en la mediación es privado. En la mediación, de hecho, hay un requisito de confidencialidad y las cosas van a salir a la luz únicamente que las partes, si lo decidan, lo quieran, lo acuerden, y si no, no sale nada a la luz del procedimiento, de la publicidad, de su acuerdo, y hasta ahí quedó. En el arbitraje regularmente es privado y en el litigio, pues es público. En el litigio, la publicidad, pues es total. La relación entre las partes. En la mediación se puede desarrollar esfuerzos de cooperación. Es decir, van de la mano los acuerdos a los que se lleguen
pues van de la mano, no necesariamente y no dependen de un tercero, sino solo de nosotros, de las partes involucradas. En el arbitraje es antagónico. ¿Por qué? Porque sí va a haber pues esa confrontación, si hay esas partes, aunque es, digamos, un poquito más leve el nivel de confrontación, existe el nivel. En el litigio, pues es eminentemente es antagónico. Dentro del proceso, el enfoque que se le da en la mediación es al futuro. ¿Por qué? Porque tratamos de evitar que vuelva a suceder ese conflicto, que vuelva a suceder esa situación que está provocando el problema. En el arbitraje, pues hablamos, es hacia el pasado. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor ya hasta aquí se termina y pues ya lo dejamos en el pasado el problema. En el litigio, pues también es para el pasado, pero ojo, en ese pasado existe latente ese virus, existe latente ese elemento. ¿Por qué? Porque no se resolvió de fondo el problema. La comunicación. En la mediación, pues se incrementa normalmente, se incrementa por mucho la comunicación, porque a lo mejor el conflicto únicamente, la razón del conflicto fue la falta de comunicación, incluso puede ser. Entonces se incrementa, se maneja, se gestiona la comunicación y entonces resulta la comunicación, se da la comunicación efectiva. En el arbitraje, pues está bloqueada porque no puede haber comunicación entre las partes, etcétera, porque tienen que respetar un procedimiento, unas reglas. Y en el litigio, pues también está bloqueada, ¿no? El resultado en el proceso. La mediación, el resultado es de ser exitosa, ganar, ganar. Es decir, aquí tú no pierdes y yo no gano. Yo no gano, tú no pierdes, los dos ganamos. ¿Ganamos qué? Un acuerdo, ganamos paz, ganamos resarcir nuestra relación, ganamos lazos a futuro, negocios incluso a futuro, que a lo mejor ya estaban rotos, relaciones comerciales rotas. Bueno, después de esto ya encontramos un mecanismo de comunicación, de entendimiento, y entonces podemos reproducir nuestro modelo de negocios. En el arbitraje, pues uno gana y uno pierde, y en el litigio, pues uno gana y uno pierde. Un cumplimiento. Generalmente la mediación se respeta. Les decía yo, del 97% de los casos sometidos a mediación, el 97% de los casos es cumplido y ya no regresan a un conflicto posterior. En el arbitraje a menudo se resiste o se debe buscar su ejecución. Y en el litigio a menudo se resiste, se apela, te vas al amparo, vuelves a pelear, metes un incidente, etcétera. Todo lo que sabemos como abogados que se puede presentar. La que sigue, por favor. Bueno, aquí hay algunos elementos del contacto inicial con el solicitante del servicio de mediación. El mediador, más o menos, para platicarles un poquito de cómo funciona esto, el mediador se entrevista con el solicitante, quien hace de su conocimiento el motivo del conflicto que lo lleva a la mediación, contestando a las preguntas: ¿quiénes son las partes? ¿Dónde se dio ese conflicto? ¿Cuándo se dio ese conflicto? ¿Cómo surgió el conflicto? ¿Qué les aqueja? ¿Por qué? ¿Por qué estas preguntas? Porque esto es lo que nos va a dar el marco general del conflicto. Entonces, como mediadores, pues debemos tener estos datos para saber efectivamente de qué tipo de conflicto se trata. Quiero decirles que hay especialistas dentro de la mediación que se especializan en materia familiar, en materia condominal, que es uno de los temas también muy socorridos dentro de la mediación condominal. Imaginemos al vecino en el fraccionamiento o en alguno de esos grandes fraccionamientos de la Ciudad de México o de Veracruz o de cualquier otro lugar donde hay conflictos por la azotea, por los estacionamientos, por la basura, por los horarios, por el uso de la música a altas horas de la noche, etcétera. Se hace muy útil y hay mucha utilidad de este tipo de mediación. La mediación indígena es un tipo de mediación también maravillosa que se ha venido utilizando desde épocas, la mediación indígena no necesitó para su funcionamiento de un marco legal. La mediación indígena ha sido utilizada desde siempre con las figuras que sabemos nosotros de la autoridad, de la persona más grande, respetada, etcétera, etcétera, que es quien al final dentro de la comunidad tiene un respeto, tiene un respaldo, y que aunque bien no venía la figura, ha sido usada o en las comunidades con esta técnica, pues realmente ha resuelto muchísimos conflictos. ¿Y por qué? Porque recordemos que funcionan de acuerdo a usos y costumbres muchas de estas comunidades indígenas, pero es una figura
utilizada y bueno, que tiene sus propios requisitos especiales, que el mediador hable la lengua nativa, que se pueda comunicar. ¿Por qué? Porque entendemos, después de toda esta plática, que la mediación tiene una base fundamental, que es la comunicación. Entonces, bueno, obviamente requieres de conocer el lenguaje del lugar, etcétera, los usos y costumbres para saber si dentro de esa comunidad ese acuerdo que están tomando es correcto, de acuerdo a sus intereses, necesidades y posiciones. La que sigue, por favor. Esta es una breve radiografía de un proceso de mediación. ¿Quiénes están presentes en esta reunión o en esta mediación? Pues son las partes directamente implicadas que actúan voluntariamente. Eso es muy importante, es uno de los elementos de la mediación, que es un procedimiento voluntario. Variedad en los mediadores. Bueno, puede ser que existe o puede existir que digan, bueno, pues yo quiero ir con mi mediador y tú también vas con tu mediador y bueno, puede haber ese tipo de casos. Son los menos, pero puede existir. ¿Puede haber con mediadores? Pues sí, también puede existir. Pero ya será cada caso concreto lo que necesita. ¿Cuál es la estructura básica? Bueno, que es un proceso flexible de tono informal, ya lo vimos, en relación con el arbitraje y con el litigio. Sesiones de duración variable según el modo. Sesiones por separado caucus. Es cuando, por ejemplo, dentro del procedimiento de mediación o antes de la mediación o posterior de la premediación, se requiere de un caucus. Y caucus se refiere concretamente, se refiere a una reunión privada con cada uno de los medianos. Es decir, que quiero hablar en privado con el mediador, la otra persona también puede decir, pues quisiera hablar en privado de algún tema, y a eso se le llama el caucus. Propósito y enfoque, bueno, es una visión global del problema, soluciones viables, mejorar relaciones más que solucionar el problema, reconocimiento en el power que estábamos en un principio, de validar las posiciones del otro y empoderar a mí mismo, porque me siento capaz de resolver mi propio conflicto. La siguiente, por favor. Tenemos un poquito de problemas con tu comunicación, Laura. Creo que creo que ya te escuchamos. Ahora sí, ya falta poco para terminar, así que ya estamos en la parte final, pero ahí sí ya, ahora sí ya te escuchamos bien, sí. Gracias. Bueno, ¿cuál es el mediador? Es un facilitador, es un creador de canales de negociación, traductor y transmisión de información, es un reformulador, potenciador de posiciones e intereses, creador de opciones y agente de la realidad. La que sigue, por favor. Los medios alternativos de solución de conflictos. No se ve bien, pero bueno. Bien, un poquito cómo es el procedimiento. Es la fase inicial, encuentro entre el mediador y las partes, la firma del acuerdo porque las partes deciden someterse al procedimiento, firma de las reglas bajo las cuales se llevará a cabo el procedimiento, la firma del convenio de confidencialidad y indicación de las formas y supuestos de terminación del procedimiento. ¿Qué es hacer esto? Hablar del conflicto o controversia, análisis del caso en el que se identificarán los puntos de conflicto, construcción de soluciones, aportación de opciones de soluciones por las partes, evaluación y selección de opciones de solución por las partes y construcción de soluciones de caso. La fase final, revisión de las obligaciones acordadas por las partes en su caso y la elaboración y firma del convenio en su caso. Como comentaba en un principio, no siempre se llega a un acuerdo y no por eso no tuvo éxito en la mediación. Cada caso, como digo, es concreto y veremos qué buscan las partes. A lo mejor no es necesario un acuerdo, a lo mejor solamente el establecimiento de relaciones, a lo mejor únicamente es el reconocimiento público, a lo mejor lo único que se quiere es que ya no te moleste a otra persona, que ya no invada tu privacidad, que ya, etcétera. La que sigue, por favor. Puntos clave para la fase de la negociación. Bueno, esto ya está un poquito rebasado, creo que esta diapositiva iba antes. La que sigue, por favor. Protocolos del servicio de mediación. Bueno, llegamos al final del proceso.
fue exitosa nuestro acuerdo. ¿Qué se produce o cuál es el producto final? Bueno, acta final con acuerdo de mediación. Son las posibles situaciones que pueden suceder dentro de un procedimiento de mediación. La primera sería un acta final con acuerdo de mediación sobre los acuerdos a que han llegado las partes. El acta se firma por las partes y el mediador, y no solo por las partes. De ambos documentos se entregará un ejemplar a cada una de las partes, reservándose otro, el mediador, la institución de mediación, para su custodia, en este caso el CEJAV, en el estado de Veracruz. Acuerdo de mediación. El mediador informará a las partes del carácter vinculante del acuerdo alcanzado. Esto es muy importante. El acuerdo vinculante, ¿qué quiere decir? Que estás obligado a cumplir y de que pueden instar su elevación a escritura pública al objeto de configurar su acuerdo como un título ejecutivo, en su caso de ser ese. Vamos a suponer que el acuerdo fue que yo te voy a, por ejemplo, un inmueble en el que reconozco que sí, que te estoy viendo mucho dinero, y por lo tanto, bueno, el acuerdo es que voy a firmarte en la escritura pública para trasladar la propiedad de un bien inmueble, para que sea, pues ahí sí va a haber uno de los acuerdos que ese acuerdo se tiene que llevar a escritura pública, ¿sí? En ese, pero no todos los casos van a requerir la elección del notario. Acta final sin acuerdo de mediación, bueno, puede ser que me podrá renunciar a esa petición con obligación de entregar un acta a las partes en las que conste su renuncia, un cuestionario de satisfacción y un acta de seguimiento a los 3 meses. La que sigue, por favor. Y bueno, para finalizar, de las maestras que tuve la oportunidad de tener, es Graciela Curuchaga, que es una mediadora argentina. Tiene una máxima que dice: nosotros no estamos en la vida para resolver sus conflictos, estamos en la vida de los conflictos para que los resuelva la gente. Bueno, por mi parte sería todo. Espero que la comunicación haya sido lo mejor posible. Y pues bueno, estoy en órdenes. Ahora sí, no es muy... Hay muchos temas que se pueden tocar respecto de esto, pero bueno, les dejo eso y ojalá que el tema sea de interés en el futuro. Créanme que es un campo de exploración súper interesante y bueno, estoy abierta a sus preguntas, comentarios, y yo sé que no se tocó mucho el tema del notario, pero lo que pasa es que sí, a ver si por ahí le hacen alguna pregunta. Gracias y hasta sus órdenes. Laura, muchísimas gracias por la radiografía que nos acabas de proporcionar de todo el tema de la mediación. Claro que tiene vínculo con el notario desde el momento que tú lo estás exponiendo. A veces sucede que nosotros como notario, bueno, no a veces, siempre, ya le entregamos a los usuarios del servicio un instrumento notarial, un documento, pero a veces se ignora todo lo que hay detrás de ese documento, ¿no? Todo lo que tenemos que elaborar y realizar para que al final le estemos entregando justamente su testimonio. Entonces, lo que tú nos acabas de mostrar es justamente eso, Laura, toda la radiografía, todo lo que hay detrás de la solución de un conflicto a través de la mediación. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Yo lo dije al principio, es un tema que no se ha dado a conocer mucho. Estamos muy acostumbrados, y tú lo referías puntualmente, tenemos una cultura desde niños, no te dejes porque tú tienes que ganar. A veces perdemos de vista la importancia que tiene la situación de resolver el conflicto de otra manera, no todos deben ser vencedores y perdedores, desafortunadamente es la cultura, y justamente eso es lo que viene a hacer. Muchísimas gracias por tu exposición, por estas reflexiones que nos has hecho, Laura, y fíjate que sí hay unos cuestionamientos que por aquí tenemos. Me hicieron llegar algunos colegas al móvil, unos en particular, pero pues bueno, aquí en el chat de la plática te comento unos que dice así, dice, por favor, que algún libro que recomiendes para efectos de ampliar estos conocimientos en materia de mediación. Tú todavía no escribes uno, así que pues bueno, recomiéndanos de algún autor. No, ya se atoró tu imagen. Bueno, no sé si me estás escuchando, Laura. Al final, ahí sí me escuchas. Exacto. Sí, sí te escucho. ¿Me escuchas tú? Ahí escuchamos perfectamente. ¿Sí? Ah, ok.
Bueno, mira, hay mucha bibliografía. Si gustas, yo la puedo enviar porque sí hay libros muy interesantes. La verdad que para introducirse un poquito al poder de las preguntas, a darle la dimensión específica que tiene el cómo preguntamos en la vida en general, es este que les comenté, de Mario Borghiño, El arte de hacer preguntas. Ok. El que nos mostraste hace rato, es correcto. ¿Sí? Para el tema de mediación específicamente, bueno, hay varios libros. Hay un libro que editó, creo que la UNAM, de una autora, la verdad, y fíjate, tengo una bibliografía y no la tengo aquí, pero se las voy a compartir si me permites. Para quien se quiera adentrar a todos estos temas de la mediación, con gusto les comparto el material que tengo, las diapositivas se las voy a dejar a ustedes también para que quien tenga interés, pues se las pueda hacer llegar. Pero sí hay mucha bibliografía. Ok. Mansur, una chica de Mansur Azar. Azar Mansur. Ella fue mi compañera en la Nos vas a facultad. llegar los datos para compartirlos y a través de las distintas redes y cumplir con esta cuestión que nos hacen. Oye, por otro lado, fíjate que una pregunta interesante dice, aun cuando se lleve a cabo el acuerdo y se firme por las partes, ¿qué pasa en caso de que no se cumpliera? ¿Qué proceso o procedimiento habría que realizar para su cumplimiento? En algunos estados hay vía de premio o, ¿cómo se llama? Cumplimiento forzoso. A ver, los procesalistas que me ayuden. Bueno, mira, ¿sabes qué? Se nos está complicando un poquito. Afortunadamente ya fue al final de la plática, porque está complicando un poquito la comunicación. Pero pues bueno, si no sé si haya posibilidad de que a lo mejor nos escribas la respuesta, pudiera ser de una manera pues más práctica en lo que restablecemos. O ya creo que ya estás ahí en línea otra vez, ¿no? Y tú y yo platicábamos al principio del inicio de la plática que se acabamos de sostener y tu exposición, y tú lo referías, que se requiere una capacidad especial para ser mediador, que se requiere una preparación específica. Tan es así que, pues bueno, yo comentaba que uno de los diplomados que tú tienes justamente es la mediación en sede notarial. Aquí te hago una pregunta y va vinculada con el tema del notario. Y nos ha sucedido a nosotros, ¿no? Que llegan los clientes, los usuarios, perdón, del servicio y vienen plagados de emociones, de sentimientos encontrados, inclusive hasta temas de sucesión, hasta temas pues de una constitución de sociedad y demás, ¿no? Y a veces hasta nosotros tenemos que lidiar. A mí en lo personal he tenido que distribuir a los firmantes en dos lugares distintos de la oficina, pues porque si llegaran a encontrarse se generaría un conflicto, ¿no? ¿Por qué te comento esto? Eso se va la pregunta. Entiendo que no solo el notario puede ser mediador, ¿es correcto? Y en su caso, ¿por qué el notario sí puede ser mediador? No sé si me estoy explicando. ¿Qué perfil debe tener el notario o cualquiera de nosotros puede ser mediador? O sea, ¿Daniel puede ser mediador en este preciso momento? Bueno, ¿sí me escuchas? Ahí te escuchamos. Sí. Bueno, ok. A ver, yo creo que es al revés. El planteamiento debería ser, si solamente los notarios o abogados pueden ser mediadores. Sí se requiere, o pensamos que por ser una actividad jurisdiccional, donde hay fe pública, porque el mediador tiene fe pública, dentro de su actuación tiene una fe pública jurisdiccional. Los notarios estamos en el campo del derecho privado, de la fe pública privada. El mediador está dentro del campo de la fe pública jurisdiccional, ¿sí? Son dos brazos operadores diferentes que buscan lo mismo. Bueno, en este caso, el mediador da la solución a un conflicto con un peso legal, con un peso de ejecución, ejecutivo, que tenga, o sea, no nada más sea un acuerdo que nadie al final va a respetar, ¿verdad? Entonces, el perfil del mediador debe tener conocimientos de comunicación, conocimientos en cuestión psicológica también, en cuanto a análisis de personalidad, en cuanto a cuestiones del manejo del conflicto, de la tensión emocional. Es decir,
tenemos que tener un perfil de poder analizar cuando estamos frente a una personalidad narcisista, cuando estamos frente a una personalidad egocéntrica, cuando estamos ante una personalidad de todas estas cuestiones que podemos tener los seres humanos en nuestra personalidad, patologías psicológicas. Tenemos que tener conocimientos en ese sentido. También tenemos que tener conocimientos en cómo preguntar, en técnicas de comunicación, en entender cómo es la comunicación y el arte de preguntar. Realmente creo que es un arte. Cuando les expliqué de los sistemas del de Harvard y el narrativo circular, en el narrativo circular quiero decirte que las creadoras de ese sistema son psicólogas, terapeutas, no son abogadas. Entonces, ellas lo que buscaron pues es precisamente adentrarse en el conflicto en una capa más como en la piel, ¿no? No nada más en la dermis, sino en la, o sea, más del conflicto, para buscar realmente la solución. No solamente lo que se puede ver en ese piquito del iceberg, ¿no? Sino más profundamente. Eso solamente lo podemos encontrar a través de conocimientos psicológicos, cuestiones emocionales y cuestiones de comunicación. Entonces, más bien la respuesta sería, el notario puede ser mediador siempre y cuando cuente con esas herramientas y se capacite dentro de esto. Obviamente, un notario mediador, bueno, qué maravilla. ¿Por qué? Porque aparte de poder redactar correctamente un acuerdo de mediación, que es otra cachucha, es otro escenario. Si tú actúas como mediador, eres mediador con toda la técnica que tienes que llevar. Es otro escenario y te cambias, digamos, la cachucha cuando tú te vas a la notaría a hacer que el acuerdo se cumpla o a realizar la escritura o a realizar algún otro acto. Pero son dos momentos diferentes, con personajes diferentes, con técnicas diferentes y con obligaciones y responsabilidades diferentes. No escucho tu micrófono. Aquí, ahora sí, ahora fallé yo. Bueno, comentarle, Laura, hay varias preguntas que quedaron aquí pendientes de contestar, te las vamos a hacer llegar y ojalá nos hagas llegar la respuesta para que precisamente se proporcione a quienes la plantearon. Hay mucho todavía que platicar sobre ese tema, así que, pues bueno, me parece que como introducción estuvo perfecto. Y ojalá aceptes posteriormente otra invitación para platicar sobre este tema. Y pues bueno, con esto, la verdad, damos por terminada nuestra sesión del día de hoy, nuestra plática, Laura, a nombre de Cori Tax and Legal y el Instituto Especializado IBD, te queremos agradecer tu participación, tu disposición y este reconocimiento con mucho afecto y cariño que te otorga el IBD. Un diploma para ti, licenciada, doctora, mediadora, notaria, Laura Alejandra Curiel Acosta, por tu participación en la plática y en el curso virtual El Notario y la Mediación, hoy, 1 de septiembre del año 2021. Laura, esperamos vernos pronto en otra plática sobre este tema. La verdad, fue muy interesante, te digo, la radiografía que nos presentaste. Y pues bueno, hay muchos temas que quedaron pendientes, ya después nos vemos en otra ocasión. Así que muchas gracias por tu ponencia. Quiero que sepas que aparte te van a hacer llegar un libro electrónico como agradecimiento también por parte del instituto para que ahí igualmente lo tengas con mucho afecto y cariño. Pues Laura, no me queda más que nuevamente agradecerle a todos los que nos vieron, a los asistentes. La verdad, yo sé los problemas que tienes, ella lo comentó al principio y lo reitero, el norte del estado desafortunadamente sufrió una grave afectación con el huracán Grace, que dejó, entre otras cosas, sin luz varios días y temas sin internet, por eso se están restableciendo. Entonces, a pesar de eso, pues aquí estuvo Laura. Así que muchas gracias y pues gracias a todos los que nos vieron. Nos vemos el día de mañana con procedimientos sucesorios ante notario. Nos vemos a la misma hora por esta misma plataforma. Que tengan muy buena tarde del día miércoles. Así que hasta mañana si no se dispone otra cosa. Chao. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Abrazo a la distancia. Gracias. Saludos a todos y gracias a todos los presentes. Muchas gracias por su tiempo. A ti. Gracias.